momento continuamos. Estás viendo Tu Médico TV. ¿Bebiste más de la cuenta anoche? Antes de que cometas locuras tratando de curar tu cruda, aquí te tengo los 5 mitos de la resaca. Número 1. Beber más alcohol al día siguiente. Aunque al principio parece funcionar, beber más al día siguiente de la fiesta solo retrasará la inevitable cruda. Así que lo único que provocas con esto es hacerle más daño a tu hígado y tu cerebro. Número 2. Tomar pastillas. Debido a que el alcohol inflama el hígado y el cerebro, sentirás que con pastillas para el dolor de cabeza curas la cruda, pero este solo te ayudará un poco. Sin embargo, no hay garantía de que esto sea la solución, pero podrías estar dañando tu ya de por sí ocupado hígado. Número 3. Comer pan. El pan no actúa como una esponja como muchas personas piensan. Sin embargo, no le hace daño a nadie comer algo antes y durante la fiesta, ya que esto hace más lento el paso del alcohol a tu torrente sanguíneo. Número 4. Quedarte acostado todo el día. Seguramente es lo único que quieres hacer después de una larga fiesta, pero hay 2 maneras en que el alcohol abandona tu sistema, a través de tu orina y tu respiración. Por esta razón, deberás hacer alguna actividad como caminar o trotar para que tu sangre circule y tus pulmones respiren. Número 5. Tomar café. Lo sentimos, pero tu taza matutina puede empeorar tus náuseas. La cafeína te hará sentir más alerta y enfocado, pero no ayudará a procesar el alcohol más rápido. La hidratación es una de las cosas que agradecerá tu cuerpo, y si puedes medirte a la hora de beber alcohol, vas a amanecer mucho mejor al día siguiente. Yo regreso con ustedes al estudio. Estamos de vuelta en Tu Médico TV, aquí en Telefórmula. Muchísimas gracias, Joana, por esta información sobre la resaca, sobre la famosísima cruda. Qué molesto es, sobre todo en este tipo de fechas en particular, de fiestas patrias, el padecer de resaca o de cruda al día siguiente. ¿Tú tienes algún consejo, algo práctico para evitar la resaca? Bueno, pues lo importante es medirse, ¿no?, en la cantidad de alcohol que toman. Y la otra es hidratarse muy bien. Tomar mucho líquido durante la fiesta y después. Muchas veces muchas de las molestias de la resaca se deben a la deshidratación que nos produce el alcohol. Entonces, si nos hidratamos durante la fiesta y después, pues no que no te vaya a dar, pero creo que va a ser un poquito más tolerable. Mi mamá decía que si no quieres que te dé cruda, es muy simple, no tomes. Así que bueno, ustedes saben si quieren tomar y cuánto en esta noche de fiestas patrias. Quiero aprovechar para agradecer a las personas que nos han buscado en redes sociales, particularmente a Lucy Vite Pineda, a María de los Ángeles Barrientos, a Rosa Morales y Carlos Valdés, invitándolos a todos los demás a que nos escriban, nos manden sus dudas, sus comentarios a través de Facebook y Twitter. Recuerden, estamos como Tu Médico TV. En Facebook y Twitter también está nuestro patrocinador Trimedicals. Continuamos hablando con el doctor Antonio Hurtado Padilla, médico ortopedista con especialidad en cirugía de columna, sobre fracturas de columna. Doctor, ¿cuáles son las expectativas realistas para un paciente que se somete a una cirugía de columna? ¿Le deja de doler por completo? ¿Recupera su movilidad al 100%? Bueno, evidentemente va a depender mucho de qué tipo de fractura tenga. Pero creo que en términos generales la gente tiene mucho miedo de operarse de la columna o que le hagan en la columna. Es como un miedo popular, ¿no? Realmente. Sí. Todo el mundo tiene historias de que alguien no quedó bien, etcétera, ¿no? Hoy día la cirugía de columna ha avanzado mucho, entonces tenemos muchas opciones distintas para abordar las diferentes fracturas y los resultados tienden a ser muy favorables porque logramos recuperar la función de la columna. Evidentemente el dolor va a disminuir, vamos a prevenir deformidades, dolor a futuro, y logramos que se reintegren a su vida normal en un tiempo mucho más corto que alguien que decide no operarse, ¿no? Entonces yo creo que las expectativas de éxito obviamente van a depender de la gravedad o el tipo de lesión, pero en términos generales son muy buenas. Es justo lo que te iba a preguntar. Depende la lesión, depende la fractura, depende la intervención. Y quiero suponer que también debe de ser un factor la edad. ¿Qué tipo de intervenciones hay para remediar la fractura de columna? Bueno, si retomamos lo que hemos venido diciendo de los hueso sano y hueso osteoporótico, para el hueso sano, pues generalmente
fue una lesión con un grado de violencia mayor, o sea, mayor fuerza, mayor destrucción. Entonces, generalmente ahí necesitamos recobrar la estructura de la columna y eso lo logramos mediante implantes, o sea, poner barras, tornillos, placas, lo que requiera la fractura, ¿no? Y en el caso del hueso que está débil y que se colapsó, pues generalmente ahí utilizamos otro tipo de tratamiento. Ese tipo de tratamiento lo que queremos es regresarle algo de fuerza o de estructura a ese hueso, y entonces en ese tipo de pacientes lo que hacemos es con estas agujas entramos a la vértebra. Este es un procedimiento mínimo invasivo, son unas agujas, y a través de estas agujas inyectamos, se le llama cemento, pero no es el cemento que usamos para construir, es metilmetacrilato, es una especie de un gel de plástico que se vuelve duro y le recupera la estabilidad a la fractura. Y esa fractura, al dejar de moverse, pues disminuye el dolor. Es un procedimiento prácticamente ambulatorio que se hace a través de heridas de medio centímetro y se pueden poner varios niveles, o sea, varias vértebras, y esto le ayuda mucho a ese tipo de pacientes en especial. Y la recuperación en cuestión del dolor es muy satisfactoria, disminuye un 80%, y después de eso, pues prácticamente el mismo día el paciente ya puede sentarse y caminar. Hay que tomar en cuenta que eso es para este tipo de pacientes, que son pacientes donde tienen osteoporosis y que son pacientes grandes. Este tipo de procedimientos no se hace en pacientes jóvenes. En pacientes jóvenes no se pone este metilmetacrilato cemento en las vértebras porque va a influir en que pegue esa fractura, ¿no? Entonces eso quiero que quede claro que es para pacientes mayores. Para los adultos o los pacientes que tienen fracturas donde su hueso no está comprometido por un traumatismo, pues generalmente lo que utilizamos pues son este tipo de implantes, barras, tornillos, ganchos, etcétera, para tratar de lograr la estabilidad, ¿no? No digo, hay muchas técnicas, muchas maneras de abordarlo, pero sí es distinto el tratamiento dependiendo de la calidad del hueso que tenemos, ¿no? Ok. Tengo una duda. Si colocas este aparato en particular, ¿ya se queda fijo en la columna del paciente después de una fractura? Sí. O sea, nosotros ponemos esos implantes y lo que queremos es que el hueso es poner a la columna en la posición adecuada. Les voy a mostrar a nuestros amigos este aparato del que estamos hablando. Digo, este es un aparato largo, no quiere decir que todas las fracturas le vamos a poner todo, sino aquí, digamos, es como un muestrario de diferentes implantes, ¿no? Como ven, dependiendo del tamaño o la lesión, pues es el tamaño de la cirugía, ¿no? No todas las fracturas se tienen que hacer tan grandes, ¿no? Este es un poquito un muestrario para que no se queden con el susto de que me van a poner todo eso, ¿no? Eso, digo, es nada más para mostrar qué tipo de implantes es lo que utilizamos. Vamos a suponer que yo tuve una fractura de columna no tan grave, en el cual no se me requirió poner un aparato de estas dimensiones, que es ambulatoria, como nos dices. ¿Soy propenso a volverme a fracturar? ¿O qué cuidados debo de tener si ya sufrí una fractura de columna? Bueno, en tu caso, un paciente joven, pues que fue por un traumatismo, pues las posibilidades de que te vuelvas a fracturar, pues son bajas, ¿no? O salvo que te dedicaras a una actividad extrema o algo así, ¿no? Pero en un paciente como los que hemos venido mencionando por osteoporosis, que ya tuvo una fractura previa, pues el riesgo de tener otra fractura existe y de hecho aumenta con el número de fracturas. Los deportistas que se fracturan la columna por practicar un deporte como el fútbol americano, que nos dijiste que es uno de los más riesgosos para ser propensos a sufrir este tipo de lesiones, ¿tienen que dejar de practicar el deporte una vez que sufrieron una fractura de este tipo? Pues no necesariamente. O sea, si se opera, se rehabilita y se logra recuperar la estructura de esa columna, pues podrían volver a practicar su deporte. Dependiendo de la lesión y las secuelas que deje, pues ellos buscan la manera de poder regresar, ¿no? En algunos casos sí se logra, en otros casos pues sí, a veces ya no es recomendable, ¿no? Pero volvemos, todo depende de la lesión que haya sido. De la gravedad. Y del tratamiento también. Por eso es bien importante, como lo estábamos platicando antes, que acudan con el especialista, que se quiten este miedo, doctor Antonio Hurtado, a la cirugía.
que no tengan el temor a acudir con el especialista y que, bueno, el especialista sea quien determine cuál es el tratamiento a seguir y si es necesaria o no la cirugía, porque si no después las consecuencias pueden ser mucho peores. O necesitar inclusive una cirugía mayor por una secuela de algo que no se trató oportunamente. Y sí, pues insistimos también, ¿no? Que vayan a los especialistas, que se asesoren y que les den el tratamiento adecuado. Las fracturas de columna son cuestiones delicadas, son cuestiones complejas, pero como les digo a los pacientes, afortunadamente hay solución y hay muchas buenas soluciones, ¿no? Hay que determinar cuál es la mejor para cada paciente para que su resultado sea el mejor. Aprovechen que aquí en Tu Médico TV traemos a los mejores especialistas para que puedan ponerse en contacto con ellos directamente. Doctor, ¿algunas recomendaciones para los pacientes que han sufrido fracturas de columna? Bueno, cuando tienes una fractura de columna, pues evidentemente, aunque ya te hayan tratado quirúrgicamente o conservadoramente, pues debes de llevar un control periódico con tu especialista para ver, uno, que esa fractura haya pegado de manera adecuada y tratar o detectar si hay alguna situación o una secuela y detectarlo de manera oportuna, pues para tratar de darle la mejor solución. Muy bien, les recuerdo la promoción que el doctor Antonio Hurtado Padilla nos trajo para todos nuestros amigos que nos están viendo en Tu Médico TV. 30 pacientes al 50% su primer consulta, 50% de descuento en su primer consulta. Esto lo pueden hacer válido al 52 34 3600. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, estamos como Tu Médico TV. Nuestro patrocinador Trimedicals también en Facebook y en Twitter, y nuestro WhatsApp 55 39 10 54 22. Hacemos nuestra última pausa, ya regresamos aquí a Tu Médico TV. En un momento continuamos. Estás viendo Tu Médico TV.